Bueno, Perfecto. bueno. Sigo usando la viñeta esta de Mafalda, la tira. En realidad ya se acaba, es la última vez que la uso. En realidad, además de porque me gusta, es porque también como que mantiene el hilo conductor de lo que venimos hablando, que son los servicios farmacéuticos basados en APS. Y esto de tener presente cuál es el lugar que tiene la farmacia o la función de la farmacia en la comunidad. Este, y bueno, ahora vamos a ir como la primera clase, vimos los grandes conceptos, así como un repaso, como una cuestión general sobre APS, determinantes sociales de la salud y lo demás, la reforma y qué implicaba y qué es un sistema de salud basado en APS y valores, principios y elementos del APS y lo demás. En la segunda clase profundizamos en APS, valores y principios y elementos y un servicio, y ya nos metimos en qué sería, cómo se define o cómo se entiende un servicio farmacéutico basado en APS. Y ahora vamos a ver, a seguir afinando un poco más y ver cómo sería o en qué dimensiones podrían darse esas transformaciones de un servicio para decirse que es un servicio farmacéutico basado en APS. ¿Sí? Entonces, bueno, esto que lo estuvimos viendo la vez pasada, que lo traigo como para retomar el hilo de aquella vez, de la última clase, que es por qué está bueno, por qué es recomendable, por qué es fortalecedor para un servicio farmacéutico trabajar en APS o en qué lo fortalece. Bueno, lo fortalece en su vínculo con la comunidad, lo fortalece en la exigencia de alguna manera de trabajar con un sistema de calidad, lo fortalece porque insta obliga también a trabajar, a formarse de forma continua, a preocuparse por la formación de nuestra, la propia y la del equipo con el que trabajamos, obliga a vincularse, a poner en el foco de nuestra atención a los usuarios, la familia, bueno, la comunidad en la que están, corriendo el medicamento de ese lugar. Estos son aspectos que en realidad, por supuesto, que existen por fuera del APS, el APS los reúne y nada, los ordena de alguna manera. ¿Sí? Pero son todas ideas y propuestas de trabajo que existen en otras estrategias de desarrollo de servicios de salud. Entonces está un poco de ese repaso, ¿no? Esta cosa de que hay cada vez más y mejores medicamentos y el lugar que ocupa el medicamento en el imaginario social y colectivo, esta cosa de salvadora de todos los males o de muchos males, eh, la oportunidad de involucrarse en el equipo de salud, la oportunidad de dar apoyo profesional en la promoción de adherencia a la farmacoterapia, eh, este costado o este aspecto que tiene la farmacia que vemos a muchos de los pacientes que pasan por los distintos servicios de salud o por el sistema de salud, porque el medicamento es una de las herramientas terapéuticas más utilizadas y entonces, más de una forma un poco grotesca capaz de decirlo, pero más o menos le pase lo que le pase, es posible que pase por farmacia en busca de un medicamento para casi cualquier afección que tenga. Entonces hay casi un garantizado contacto con enorme parte de la población. Y bueno, después la oportunidad de insertarse en la comunidad, ¿no? Desde este lugar favoreciendo el uso racional de los medicamentos y que el medicamento sea una herramienta lo mejor utilizada posible. Y después, bueno, pensando bien locativamente, bien en nuestro país, que es donde estamos y donde trabajamos, el Sistema Nacional Integrado de Salud, un sistema nacional de tipo basado en APS, con un fortalecimiento del primer nivel de atención, y entonces pensar nuestros servicios farmacéuticos virados o que incluyan, que incorporen los fundamentos del APS, es una oportunidad de integrarse al Sistema Nacional de Salud. Porque si todos los servicios de salud, todos los demás servicios de salud, se supone que están virando o cambiando hacia la APS, bueno, si nosotros pretendemos integrarnos con esos servicios de salud, es bueno alinearse a lo que ellos ya están trabajando. Entonces, me parece que eso es otro argumento más, digamos, a favor. Bueno, que es esto que ya habíamos visto, de dónde salimos y hacia dónde vamos, que yo les decía que yo creo que estamos como en la mitad de ese camino, no estamos completamente a la izquierda y todavía nos falta mucho para llegar a la situación deseada.
remarcar esto de que el proceso es no es lineal, que se avanza en algunas cosas de forma más rápida que en otras, que incluso a veces hay que volver un poco para atrás, y no todos los servicios pueden avanzar a igual velocidad, no todas las personas aprenden e incorporan de la misma manera y a la misma velocidad, entonces no hay que ser ansiosos con los cambios, sino, bueno, por el contrario, ser pacientes, ser muy estratégicos, tener las cosas planificadas, evaluarlas bueno, y estar dispuestos a cambiar de la estrategia cuando la evaluación así lo plantee. Antes de pensar en las dimensiones, como yo decía, de por dónde puede venir, en qué aspectos o en qué dimensiones, mejor dicho, podríamos pensar cómo un servicio farmacéutico se establece sus bases sobre el APS, hay una cosa importante que es cómo definir dónde está mi servicio farmacéutico, dónde está ay, perdón, desde hoy estoy tocando esto, dónde está el servicio farmacéutico. Hay una herramienta que se utiliza en atención primaria, que es el ciclo APOC. Esto es en primer nivel, ¿sí? Esto es bien de primer nivel de atención, pero es aplicable en realidad a pensar en un servicio farmacéutico de cualquier nivel. Ahora les explico por qué. El ciclo APOC es el atención primaria orientada a la comunidad. Entonces, es una herramienta para poder que tiene una metodología, una herramienta con su metodología, donde uno puede determinar qué comunidad está asistiendo, caracterizarla, priorizar sus problemas y entonces definir una estrategia de intervención. Entonces eso es quizás por lo que haya que empezar antes de definir acciones en cuanto a la transformación del servicio farmacéutico basado en APS. Esto tiene una metodología que es donde primero se define una comunidad, se caracteriza y se priorizan sus problemas. Entonces, en esto de poder poner el foco en la comunidad, en los pacientes, en las personas, tengo que conocer bien la comunidad a la que voy a atender. Entonces, tengo que saber dónde está ubicada, cómo es la región geográfica donde está ubicada esa comunidad a la que yo voy a asistir y cuáles son los recursos comunitarios a los que accede esa comunidad. El ejemplo más claro siempre y más fácil y que además también más concreto y que a veces nos olvidamos de pensar es el tema de la locomoción, por ejemplo. ¿Sí? Para que la farmacia sea accesible tiene que poder haber locomoción, ya sea que las personas tengan auto, moto, bicicleta o que haya transporte público. Pero yo debo conocer eso para poder ofrecer horarios y demás, y dónde voy a localizar mi farmacia de forma de que sea accesible. Entonces tengo que conocer la región geográfica y los recursos que maneja esa comunidad. De la comunidad específicamente tengo que conocer, bueno, su perfil epidemiológico, por ejemplo, las características que tiene en cuanto al género, los rangos etarios predominantes, si es qué tipos de trabajo mayoritariamente tengo, si es una comunidad en la ciudad, si es una comunidad rural, si es una comunidad con muchísimos niños, o por el contrario, es una comunidad envejecida, y cuáles son los determinantes sociales de esa comunidad, ¿sí? Que de esto estuvimos hablando un montón en la primera clase. Entonces, qué cosas van a hacer de la vida de las personas que afecten, ya sea negativamente o positivamente, su calidad de vida y su salud. ¿Sí? Yo tengo que conocer todo eso para definir el servicio de salud que voy a ofrecer. Y después tengo que trabajar en esto de las redes integradas de salud, que es la integración y conocer cuáles van a ser mis referencias y contrarreferencias en otros niveles de atención, para saber cómo me puedo vincular yo para referenciar pacientes y a su vez de dónde pueden venir otros pacientes, quizás de otros servicios farmacéuticos o de otros servicios de salud. ¿Sí? Una vez que yo tengo estudiado como si fuera como una foto, digamos, de la comunidad, en esa foto van a aparecer los problemas que tenga esa comunidad. Entonces yo ahí voy a priorizar y voy a poder decir, bueno, yo voy a empezar por este problema. No sé, diarrea en los niños, ¿sí? O sea, lo que yo pueda hacer desde la farmacia, ¿sí? Los niños de esta comunidad tienen, por motivos que quizás desconozca o quizás no, depende de la información que tenga, y lo sé por la cantidad de consultas o de lo que sea entonces ahí yo tengo un problema. O
una comunidad enorme de diabéticos, por ejemplo, ese es otro problema, ¿sí? Cuando yo priorice el problema por el que voy a empezar a trabajar, ahí voy a poder pensar un plan de intervención, ¿sí? Después del plan de intervención lo voy a tener que ejecutar y después lo voy a evaluar y bueno, y voy a fortalecer aquello que sea necesario y voy a mejorar otras cosas necesarias y así. Entonces, lo primero es la foto de la comunidad a la que a la que voy a asistir, a la que voy a servir. Lo segundo va a ser priorizar los problemas por los que quiera empezar y bueno, y después desarrollar un plan de acción. Pueden ser problemas o pueden ser situaciones a mejorar también, no necesariamente problemas, sino, bueno, esto funciona bien o está bien o la comunidad lo tiene resuelto, pero quizás yo con mi formación profesional puedo proponer una mejor manera de abordar esta situación en salud. Entonces ahora, con la comunidad definida, le saqué esa foto, ahora la conozco su integración, conozco sus perfiles y conozco sus problemas o aquellos aspectos de la vida, de la salud de las personas que desde mi lugar puedo fortalecer. Entonces, bueno, ¿cómo reconfiguro el servicio farmacéutico donde trabajo basándome en APS? Y hay como varias dimensiones. Esto es como esa imagen de los circunferencias o de los globos que se tocan y en realidad se comparten muchos lugares en común, pero también cada uno tiene su abordaje particular y sus características propias. Entonces, estas dimensiones podrían ser las políticas públicas, la organización y gestión de los servicios farmacéuticos, lo que tiene que ver con el usuario, la familia, la comunidad intra y extramuro, y la investigación y gestión del conocimiento y el desempeño profesional. ¿Sí? Como estas dimensiones, digamos, en donde yo puedo ir como reconfigurando, reformulando el servicio farmacéutico basado en APS. Y está bueno pensar esto de, a medida que vayamos avanzando en la clase, como en qué lugar podríamos vernos nosotros profesionales o futuros profesionales trabajando para esto, ¿sí? O en qué lugar podríamos visualizar un servicio de farmacia trabajando en estas dimensiones, trabajando para reposicionar al servicio farmacéutico basado en APS, ¿sí? Entonces yo voy a ir avanzando en la clase con la presentación de apoyo, voy a poner ejemplos que son de mi experiencia o de experiencia de colegas, pero en realidad lo que estaría bueno que las invito es como a pensar en cada ejemplo, no, en cada una de estas dimensiones es a pensar como algún ejemplo, ¿sí? Que conozcan, que hayan escuchado, o algunas inquietudes, o inquietudes que les surjan, o cuestionamientos de si es posible, o cómo es posible, o lo demás. En relación a las políticas públicas, esto es todo lo que tenga que ver con desarrollar, implementar, definir y actualizar, o sea, como todo el espectro, todo uno dice, capaz que a veces decimos, ¿qué puedo tener que ver yo con las políticas públicas si las definen otros en otros lugares y a mí me toca estar acá gestionando el servicio de farmacia, nada más? En realidad, desde el desarrollo de la política, desde el pienso y el diseño y el desarrollo de la política pública o sanitaria específicamente si quieren, la implementación y después definir y actualizar las reglamentaciones a las que esa política pública afecta, en toda esa línea nosotros podemos trabajar, dependiendo del lugar en el que estemos. Que estemos adentro de una farmacia o que estemos trabajando en una farmacia de menor envergadura, menor entre comillas, ¿no? No responsabilidad, por un lado, y la posibilidad o de la oportunidad de trabajar en esto de las políticas públicas, de cómo puedo trabajar en las políticas públicas para reconfigurar el servicio de farmacia basado en APS. Entonces, por ejemplo, cuando se reglamentó la ley 18.988, que es la interrupción voluntaria del embarazo, eso significó para las farmacias, sobre todo la de segunda categoría, para todos, pero para la de segunda categoría un cambio importante, porque ahora pasábamos a tener la medicación que antes quizá tuviéramos, pero se manejaba de una manera particular, pasó a tener otro uso, pasó a estar autorizada para otro uso,
en determinadas condiciones, ¿no? O sea, había que cumplir algunos requisitos. Y ahí hubo que hacer un trabajo bastante importante en varios aspectos. Hubo que adecuar los procedimientos y procesos de la farmacia para cumplir con la ley. En muchos casos hubo que revisar el vademecum institucional en caso de que no lo tuvieran incorporado, porque ahora era obligatorio tenerlo a disposición. Hubo que revisar y resolver sobre las condiciones de prescripción, cuáles iban a ser las condiciones de prescripción para que la dispensación de la medicación para cumplir con el IBE farmacológico fueran adecuadas, garantizaran los derechos de la mujer y cumplieran la ley. Y otro aspecto no menor en el que hubo que trabajar es en la sensibilización del equipo de farmacia, ¿sí? Yo siempre pongo el ejemplo que cuando pasó esto, había personas que querían dispensar el medicamento envuelto en un papel y que no se vea lo que se estaba dispensando. Entonces ahí se problematizó y estuvimos conversando, intercambiando de por qué les parecía eso, y bueno, y algunos decían, bueno, para proteger lo que estaba, a proteger a la mujer. ¿Y protegerla de qué? Si el cuestionamiento, otros decíamos, bueno, pero protegerla de qué si en realidad no está haciendo nada malo. Está actuando, está haciendo uso de un derecho que ahora tiene, digamos, ¿no? Entonces, ese intercambio también es necesario, porque a veces no es solo que, bueno, ahora está la ley y hay que cumplirla, sino que a veces puede interpelarnos o incomodarnos o no sé qué, y eso también es importante trabajarlo con las personas que en definitiva van a estar ahí, en este caso, dispensando la medicación. Entonces, me parece que es como un ejemplo bastante completo de cómo una política pública que se resolvió en un lugar bien lejos de las farmacias, pero que nosotros tenemos que cumplir, y además cómo afecta como varias esferas, digamos, o en varios aspectos del trabajo. ¿Tá? Obviamente es una cuestión bien particular, pero bueno, me parece que es como un ejemplo completo en ese sentido. En cuanto a la organización y gestión de los servicios de farmacia, este es como un arma de doble filo, esta dimensión, digamos, porque por un lado es lo que sabemos hacer, o sea, nosotros si hay algo que sabemos hacer es organizar y gestionar un servicio de farmacia, porque es lo que hemos hecho siempre dentro de las farmacias. Entonces eso lo sabemos hacer, pero también al tenerlo tan arraigado y al haber aprendido, bien o mal, eso será otra valoración, pero al haber aprendido a hacerlo y es como nuestro lugar cómodo, nuestro lugar de confort, también nos va a ser más difícil cambiar, porque todas las prácticas de trabajo, los procedimientos de trabajo que tenemos, ahí nos sentimos seguros. Ya están puestos a prueba, ya nos manejamos con eso. Todo el equipo de trabajo está instruido en el cumplimiento de esos procedimientos de farmacia que responden a esa gestión y a esa forma de organizar el servicio. Y ahora resulta que hay que interpelarlo, hay que ponerlo bajo la lupa de los valores y principios de APS y bueno, y quizás haya que cambiarlo. Entonces, por un lado es como nuestro lugar más seguro y eso está bueno, y por otro lado en realidad puede ser que sea el que más nos cueste cambiar, porque nos interpela, digamos, y de alguna manera en algunas cosas nos va a decir, bueno, no, esto que estás haciendo en realidad, esta forma de dispensar o este procedimiento para dispensar tal o cual cosa, en realidad va en contra, o afecta, digamos, tal o cual elemento de la APS. Y dentro de la organización y gestión de los servicios farmacéuticos, en realidad está todo lo que tiene que ver con la planificación, la gestión y la evaluación de los servicios farmacéuticos de forma integrada a las redes integradas de los servicios de salud. Eso es un aspecto súper importante, cómo estos servicios farmacéuticos se integran a las RIS. En realidad esto es un aspecto que es novedoso, porque en general las farmacias no integran ninguna red de servicios de salud, a veces entre las farmacias mismas, pero no con otros servicios de salud. Lo que hace la selección y suministro de medicamentos y demás insumos que maneje la farmacia, desarrollar e implementar un sistema de gestión de la calidad. Esto también es algo que tenemos muy arraigado, que nosotros sí sabemos hacer. Yo la vez pasada decía, bueno, qué oportunidades tenemos de aporte al equipo de salud, todo lo que tenga que ver con calidad o con procedimientos.
Entonces es como un lugar seguro para nosotros y bueno, ahora hay que mantenerlo, pero hay que reformularlo según APS, pudiendo incorporar esos aspectos. Fraccionamiento de medicamentos, que nuestros procedimientos garanticen la disponibilidad y el uso racional de los medicamentos, preparaciones magistrinales y profesionales y retiro y eliminación, disposición final de los medicamentos. Todo esto son todas cosas que hacemos, las que trabajan en farmacia sabemos bien que son todas cosas que hacemos, cualquier farmacia hace, no hay nadie, salvo lo de integrar las RIS, después no hay ninguna farmacia que no haga esto porque es para lo que están las farmacias, digamos. Pero bueno, el problema es, la cuestión es en cómo se hacen, ¿sí? ¿Cómo las hacemos? Cuando hace unos años vino a la farmacia donde yo trabajo a hacer su pasantía de alguna materia del diploma, que ahora no me acuerdo cuál es, vino una colega y ella analizó desde la óptica APS el procedimiento de solicitud de medicación por fuera del Vademécum. Vio el procedimiento, lo leyó y después hizo como el seguimiento y vio cómo estaba implementado en la farmacia, ¿no? Y la devolución fue que en donde yo trabajo, en la farmacia donde teníamos implementado este procedimiento, no cumplía con los valores de APS, porque la medicación demoraba en llegar al paciente, porque pasaba por un montón de lugares o de pasos que hacían que eso se demorara, que no había forma que no había en ninguno de esos pasos, no se priorizaba, nadie evaluaba la urgencia de esa medicación. Entonces, nada, como esto, ¿no? O sea, ¿es posible que el usuario acceda a medicación no incluida en el Vademécum? La respuesta es sí. Entonces, pero en realidad lo que importaba era cómo acceder, ¿sí? ¿Cuáles son las garantías para que acceden de forma oportuna y todo lo demás? No sé por qué está como tan sensible. Este es otro ejemplo de... Te juro que yo no hago nada. Es otro ejemplo de esto de trabajar integrado al resto del equipo de salud. Es un taller de enfermería, un taller con el servicio de enfermería que dimos en la Cruz de Carrasco, que es lo que para nosotros es obvio, que es esto de poder integrarse, ¿no? Cómo se gestionan los medicamentos, y es obvio que lo de la heladera lleva control de temperatura, y es obvio que el vencimiento, que el control de stock. En otros servicios donde también se maneja medicación, ninguna de las cosas que para nosotros son tan naturales y obvias lo son. Entonces hay también ahí una responsabilidad por un lado y una oportunidad de trabajar transmitiendo conocimientos y compartiendo la experiencia. Y en realidad lo que hicimos fue estas cosas como en apariencia sencillas, digamos, de transmitir esto, cómo se cuidan las condiciones ambientales, cómo se controlan las condiciones ambientales para garantizar la estabilidad física, química y biológica de los medicamentos, y por qué. Y bueno, y puedo compartir la experiencia y los conocimientos para que el servicio de enfermería pudiera incorporarlos y hacer una mejor gestión de su medicación. Esto es un ejemplo. En realidad trabajamos sobre como toda la cadena del medicamento, la recepción, el almacenamiento, el stock, el inventario, el control de stock y lo demás, el vencimiento, esta cosa de que los medicamentos se pueden usar 3 meses, 6 meses después de su vencimiento. Y bueno, y la salida, ¿no? ¿Cómo registro la salida? Si la ampolla se venció, se rompió, si la administré, si se perdió. Este es un estudio que hicimos del paracetamol en su uso en forma crónica, que es un estudio que hicimos en la RAP en el 2020, que lo voy a compartir como en todas las dimensiones. Van a ver, en realidad se los voy a contar ahora, pero después van a ver que aparece siempre, porque en realidad lo que quiero mostrar es cómo un mismo trabajo, o poder ejemplificar cómo con un mismo trabajo, en realidad yo abarco como varias dimensiones de estas de la reformulación de un servicio farmacéutico basado en APS. Este es un trabajo que hicimos frente a la percepción de que se está usando mal el paracetamol de forma crónica. El paracetamol es uno de los medicamentos con mayor salida en la RAP, en realidad seguramente en muchos servicios farmacéuticos. Entonces quería eso también, además del gasto enorme que lleva, porque es uno de los medicamentos que más se dispensa,
si lo estamos usando mal, había un montón de gente, una gran cantidad de personas afectadas por ese mal uso. Entonces, esto que era una percepción que muchos teníamos, obviamente para tomar acciones era necesario confirmarlo. Y bueno, confirmamos en parte, parcialmente, que lo estaban, parcialmente porque los registros en la historia clínica eran como muy malos, entonces un montón de aspectos quedaron sin confirmar, pero igual nos sirvió porque pudimos verificar que el registro en la historia clínica era horrible. Entonces, bueno, ahí vimos que el 90 y pico, no importan los resultados, pero más del 90% no tenía registro de la evaluación del dolor, más del 90% no tenía registro de cómo había evolucionado ese dolor crónico, ¿sí? Entonces, ahí pudimos ver cómo el recurso del paracetamol usado en forma, indicado y usado en forma crónica, en realidad no había motivo registrado para su indicación ni evaluación del dolor y por lo tanto poder evaluar si ese tratamiento indicado estaba siendo efectivo. ¿Algún comentario o pregunta o alguien que quiera compartir algo de estas cosas que vimos como las políticas públicas o sanitarias públicas, la organización y gestión de un servicio de farmacia? ¿Sigo? Yo me perdí un poco Dale. en el ejemplo del paracetamol. em, ¿Cómo por qué lo trajiste como ejemplo? O sea, Acá en la organización y gestión, sí. O sea, porque por eso volví acá. Porque uno de los aspectos de organizar y gestionar un servicio farmacéutico tiene que ver con garantizar la disponibilidad y el uso racional de los medicamentos. Entonces, para garantizar la disponibilidad y el uso racional, la parte que si yo no, cuando digo yo, no quiero decir yo, ¿no? Quiero decir si nosotros, profesionales, percibimos que hay un uso irracional, bueno, es nuestra responsabilidad hacer los estudios correspondientes o tratar de que se hagan para confirmar o no eso. Y también porque garantizar la disponibilidad, en esto de la organización y la gestión, tiene que ver con cómo distribuyo los recursos. Porque para garantizar la disponibilidad, yo voy a comprar, que esto tiene que ver, es puramente es como una gestión como dura, digamos, como la parte dura de la gestión. Yo tengo un presupuesto, aunque sea grande, es finito, y con eso voy a dividir y voy a comprar tanto paracetamol, tanto enalapril, tanto. Y si se usa mal, y se usa mal en cantidades abrumadoras, como además era este caso, la disponibilidad se va a ver, no se va a ver garantizada, se puede ver afectada. ¿Sí? Entonces es como la combinación de los dos aspectos. Porque la disponibilidad no solo se garantiza teniendo recursos para comprar, ¿sí? Porque además siempre está esto de que cuando yo compro, en realidad estoy gastando plata en paracetamol que después no voy a poder gastar en otra cosa. Y eso es una idea que en gestiones tenemos que tenerla como clara y además también poderla transmitir. Es como, lo que no entendí en realidad es por qué garantizar la disponibilidad y uso racional de los medicamentos es como, está muy de la mano con la APS, porque yo lo veo como que en realidad es una idea del manejo de cualquier farmacia, ¿no? sí, no, totalmente, Vanessa, no. En realidad yo por eso decía hoy y había dicho las otras veces, en realidad esto no es de APS. La APS lo toma Ah, ok, y dice, bueno, yo, esto me gusta, me esto, gusta, claro. claro, esto y lo priorizo. No, o sea, Está. APS tiene su definición y hay cosas propias, digamos, definiciones, conceptos que se crean desde APS, ¿sí? Pero después dice, bueno, qué cosas hay de las que ya hay, de las que existen, y qué otras corrientes o otras estrategias de desarrollo de servicios de salud han creado que sirven, digamos, que es coherente con la política o con la filosofía de APS y las incorpora. Ok. No, sí, es bien. Gracias por la pregunta porque está bueno eso, en realidad. Así como también se puede hacer como razonamiento contrario, decir, bueno, esto no es de APS porque no va con la filosofía de APS.
o sea, APS no lo incorpora explícitamente, lo deja de lado. Lo mismo cuando incorpora algo. Ujú. Bien, ¿Sí? Ahora sí. gracias. Bueno, iba a decir otra cosa y ya me voy a acordar. Reposicionando, seguimos con otra dimensión. Lo que tiene que ver con el trabajo del usuario, la familia, la comunidad intra y extramuro. Esto es de APS exclusivamente. Esto de poner el foco en el paciente, no importa si es antes o después de APS, pero no solo APS hace referencia, ¿sí? Por lo menos yo había empezado a escuchar esto de correr el foco del medicamento al paciente antes de escuchar hablar de APS, digamos. Y lo había escuchado desvinculado de APS. Después lo empecé a estudiar vinculado al APS en el marco de los conceptos y las ideas que propone APS de una forma ordenada y lo demás, pero nada, es un concepto. La dimensión usuario, familia, comunidad, intra y extramuro son como muchas cosas. Esto es el trabajo con las personas, ¿sí? Su familia y la comunidad. Intra y extramuro es tanto dentro de los servicios de salud como fuera de los servicios de salud. Es esta idea de que en realidad yo puedo ejercer mi desempeño profesional, o sea, mis tareas profesionales, las que tienen que ver con mi profesión y con mi rol y mi cargo, digamos, mi puesto de trabajo, tanto dentro de la farmacia como fuera de la farmacia. Esta dimensión es una dimensión que a los químicos en general nos cuesta bastante, no nos lo enseñan en facultad de forma muy profunda, a los más viejos no nos enseñaban básicamente directamente. Esto de pensar en las personas, en las necesidades de las personas, en poder identificar qué necesitan las personas, esto del foco en las personas, qué mirar de esas personas o de esas comunidades. Y la posibilidad de trabajar como químico farmacéutico fuera de la farmacia es una cosa como más rara todavía, ¿sí? Y nada, está bueno como pensar eso, que a nosotros lo que nos define es la profesión, nuestras responsabilidades, y no nos define estar adentro de cuatro paredes o adentro de las paredes de un centro de salud. Y uno puede pensar en ejercer la profesión en otros espacios que no sean propiamente el centro de salud o la farmacia o el hospital. ¿En qué se trabaja? ¿En qué línea se trabaja? Promover la salud y evaluando la situación de salud. Esto es otra cosa que los químicos tenemos como un gran debe, que es esto de poder evaluar la situación de salud. Que aprender a esto, a evaluar, qué mirar, cómo considerar, cómo ponderar los distintos aspectos de la salud o falta de en una persona. Entregar los medicamentos e insumos en general, pero esto de pensar la dispensación, que sea una dispensación con foco en el paciente y no con foco en el medicamento. Esto quiere decir, desde el horario de la farmacia hasta el lugar donde lo entrego, hasta cómo es la ventanilla que lo entrego, hasta qué pasa con la información que doy, si la comunidad, en esto de pensar la comunidad, de sacarle la foto a la comunidad, si hay una gran cantidad de analfabetos, ¿no? Pongámosle, o de personas alfabetizadas pero con baja comprensión, ¿sí? Entonces, poder pensar la entrega de medicamentos focalizándonos en estas personas con estas características, bueno, quizás yo tenga que modificar o cambiar o hacer alguna intervención en la forma en la que dispenso. Poder tener documentada la información del paciente de una forma en donde se rescaten y se prioricen estos aspectos de las personas. Poder tener espacios donde ofrezco servicio de asesoría al paciente, a la familia, bueno, o a la comunidad, pensando en estrategias de intervención comunitaria. Gestionar la terapia y el seguimiento farmacoterapéutico. Esto es capaz lo más, esto y participar y llevar a cabo farmacovigilancia es como capaz que lo más cercano de estas cosas, porque seguimiento farmacoterapéutico, atención dentro de atención farmacéutica es algo
que algunos podemos hacer y bueno, está dentro como del radar y de las posibilidades. Y después, bueno, trabajar en el promover el uso racional del medicamento. También desde la óptica del usuario. Bueno, y este es el ejemplo que es esto, que en la RAP tenemos atención farmacéutica desde hace unos años. Esa es Soledad Camarano, que es una colega, quizás algunos conozcan. En realidad nosotros aprovechamos un proyecto que nos dio como el impulso necesario para implementar un sistema de atención farmacéutica, en donde se hace la consulta farmacéutica, y bueno, nada, sigue siendo en realidad como bastante difícil de sostener por todos los movimientos que implica. Uno de los motivos es la baja demanda de parte de la comunidad y del resto del equipo de salud, que nadie deriva pacientes o casi nadie deriva pacientes porque no se le ve de forma a nivel macro, ¿no? No se le ve utilidad, entonces es como difícil de sostener, digamos, no es una cosa obvia y necesaria, entonces a veces la falta de demanda del otro lado hace que también dificulte la sostenibilidad del servicio, y bueno, pero está dentro de lo que hemos podido como desarrollar, y que no ha sido fácil sostener. Esto, por ejemplo, Vanessa y todas, la atención farmacéutica tampoco es de APS, ¿no? Claramente. Sino que la APS dice, bueno, esto está bueno y lo incorporo. Y lo reivindico para pensar en un servicio farmacéutico basado en APS. Porque promueve el uso racional del medicamento, promueve la adherencia, porque hace foco en las personas, porque individualiza el tratamiento, porque minimiza los riesgos en el uso asociado en los riesgos asociados al uso del medicamento. ¿Qué servicios farmacéuticos se les ocurren fuera de la farmacia? ¿Conocen? Servicio farmacéutico, ¿se acuerdan la definición? Como acciones que la farmacia eh, eh, ofrece o da en general, digamos, ¿no? Y capaz que por el lado de la información o la divulgación. Puede ser. Voy a empezar por otro. Ahora vuelvo para el otro. La dispensación. La dispensación no necesariamente tiene que ser fuera de la farmacia, dentro de la farmacia, perdón. Puede ser fuera de la farmacia. El COVID, otra vez, como ejemplo, la pandemia por COVID nos llevó a todos los servicios de salud, a la farmacia también, a interpelarnos de tal forma de cómo hacemos para sostener un servicio imprescindible para el cuidado de la salud de las personas en esta situación. ¿Cuál era esta situación? Que las personas no podía haber aglomeraciones, las personas tenían miedo, no querían salir de sus casas, por algunos motivos había personas que no podían salir de sus casas. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo hacemos para hacerle llegar la medicación para que siga siendo accesible? Porque nuestro foco está en el paciente, entonces en las personas, entonces nosotros tenemos que hacer que esa medicación se vuelva accesible. Es nuestra responsabilidad, es nuestro trabajo. ¿Sí? No es sentarse en la farmacia a esperar que las personas vengan. Entonces, en esta situación que fue, por supuesto que nueva y que nadie había pensado además, más allá de que hubiera servicios de entrega a domicilio de medicamentos, que muchas mutualistas hacen, no lo tenían implementado, pero muchas mutualistas sí, lo tenían implementado, pero respondía primero que eran pagos, y además respondía a necesidades de las personas muy puntuales, y era optativo, ¿no? Había partido como desde otro lugar. Ahora esto nos cambió y nos puso en un lugar en donde de alguna manera nosotros teníamos que encontrar la forma de que la medicación se volviera accesible. Entonces, ¿qué había que hacer? Llevar la medicación. La dispensación tenía que ser fuera de la farmacia porque las personas no venían a la farmacia. Y ahí se ensayaron todo tipo de estrategias.
las entregábamos en las policlínicas, enviamos la medicación con un servicio propio del centro de salud, o sea, los choferes, digamos, y los autos que teníamos a disposición. Y después lo que ACE implementó en todo ACE fue el envío de medicación por el correo uruguayo, con todo su procedimiento y todo lo demás. Todo precioso, pero necesitábamos garantizar las condiciones de dispensación que la hicieran segura. ¿Sí? Nosotros teníamos que poder entregar la medicación fuera de la farmacia, pero a la persona correcta en el momento oportuno. Había que minimizar las posibilidades de error, de entregarle a una persona algo que no fuera, que un paquete se demorara una semana en el correo, ¿no? O en el baúl de un auto, de un chofer, además de por la entrega, la no entrega oportuna porque estuviera en el baúl de un auto, de un chofer, ¿no? De un chofer del centro de salud. Entonces es la dispensación fuera de la farmacia, manteniendo todas las mismas garantías que si fuera en el mostrador de la farmacia del centro de salud. Entonces, bueno, ahí nada, a crear procedimientos y cómo, sin perder de vista que lo importante es garantizar la medicación para el usuario correcto de manera oportuna, bueno, ¿cómo hacemos? Y ese es como el desafío, ¿no? Uno podría ponerse terco y decir, bueno, no, si las personas no pueden venir, no sé, porque yo solo entregando acá en farmacia y viéndole la cara al paciente o teniendo la cédula, estoy segura que estoy entregando las cosas bien. Y en este momento no era aplicable. O sea, quiero ejemplificar, hasta la tarea más básica de la farmacia, que es la dispensación, puede suceder fuera de la farmacia. Otros servicios que tiene que ver con esto de otros servicios farmacéuticos o prestaciones que pueden darse fuera de la farmacia y que no son tan evidentes como la dispensación, que tiene más que ver con la línea de lo que decía Vanessa. ¿Saben lo que son los grupos ODDH? ¿Alguien sabe? Son grupos terapéuticos, obesos, dislipémicos, diabéticos e hipertensos. Son grupos de personas que tienen una o más de esas patologías y hay un equipo técnico que está en general conformado por siempre hay un nutricionista y un médico general o médico de familia, a veces hay algún integrante del equipo de salud mental y a veces hay químicos farmacéuticos. Y allí se abordan como todas los aspectos de la persona con esa o esas patologías, ¿sí? Desde su alimentación, los controles en salud, los hábitos, y bueno, y se acompaña el proceso de cambio que tiene o que es deseable que la persona transite para mejorar su estado de salud. Y bueno, a veces es como un lugar re interesante para los químicos. Y ahí la participación, las que yo he visto, es como variado, o sea, hay químicos que participan de forma estable o que hemos participado de forma estable del equipo técnico y hay otras veces en que somos invitados puntualmente a trabajar algún tema. Uso de la insulina, por ejemplo, ¿sí? Uso seguro de la insulina o uso racional de la insulina. Esto es como un espacio de trabajo súper interesante porque en realidad para todas estas patologías, menos para la obesidad, pero para todas estas patologías, todas esas personas seguro que tienen medicación en un alto porcentaje, porque además son personas que se asisten, no es una hipertensión no controlada, es una hipertensión, por lo menos, es un paciente que viene al centro de salud y se atiende seguramente, grandes chances de que tenga medicación, y entonces en ese espacio donde se aborda la patología desde todos los aspectos posibles, no puede quedar por fuera el uso seguro y racional de los medicamentos. Ya está, es como otro espacio donde el químico puede encontrar dónde trabajar. Y ofrecer información de forma segura. También es una oportunidad de conocer a la comunidad, digamos, a los pacientes desde otro lugar. Entender la no adherencia. A veces para los químicos es difícil entender la no adherencia, cómo las personas se olvidan de tomar los medicamentos. Y se olvidan porque se olvidan. Porque tienen muchas otras cosas que hacer, porque tienen otros problemas, porque niegan la enfermedad y entonces tomar la medicación es en parte ir asumiendo la enfermedad, porque tienen miedo, porque toman 8 medicamentos y entonces decidieron que su límite es 5 y entonces los otros 3
que vaya a saber con qué criterio eligen no tomarlos, no los toman, porque les da miedo, porque piensan que les va a hacer mal el estómago, aunque ninguno de los medicamentos que tengan indicados sea gastrolesivo. ¿Sí? Entonces, también es una oportunidad de conocer a los pacientes o a las personas desde otro lugar que tal. Por nuestro trabajo en la farmacia en general no tenemos esa oportunidad. Bueno, otra vez el estudio del paracetamol, porque, bueno, por esto de que parte de la inquietud del estudio del paracetamol era porque del paracetamol usado en forma crónica, era porque era un medicamento que alcanzaba a muchas personas, y entonces si se estaba indicando mal y se estaba usando mal, había potencialmente un montón de personas afectadas. Entonces había una preocupación ahí a cómo abordar o resolver. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿O algún ejemplo? ¿No? En el tema de la dispensación, ¿cómo hicieron para asegurar que la mercadería se entregaba en condiciones de temperatura? Al menos, por ejemplo, en el correo. Bien. Bueno, bien. No, el correo no lleva con temperatura. En realidad lo que hacemos es los pacientes que tienen insulina, lo lleva el chofer del centro de salud. Porque nosotros se lo damos en una conservadora con los geles y lo lleva, o sea, lo lleva en el momento. Lo preparamos, está en la heladera hasta que venga el chofer. Cuando viene el chofer, lo sacamos, preparamos la conservadora y el chofer va de la farmacia a la casa del usuario. En cambio, en el correo se prepara hoy, el correo lo levanta mañana y por lo menos los distribuye en las próximas 48 horas, a veces 72. Igual podría tener un sistema de mantención de la cadena de frío, pero no lo tiene, no lo tiene, no lo ofrece. Bueno, como otra dimensión es esto de la investigación y gestión del conocimiento. Y acá es como re importante esto, porque esto de poder pensarlo desde APS, que en realidad es pensarlo desde qué necesitan las personas para mejorar su salud, qué podemos ofrecer nosotros. Entonces, la pregunta sería, qué investigamos y cómo gestionamos el conocimiento en la farmacia o en la institución en la que trabajamos de forma de hacer que las personas alcancen el mayor nivel posible de salud, digamos, ¿no? Eso es de forma de contribuir a la equidad, que es como eso, pensar estas cosas que desarrollemos, estos ya sean proyectos, trabajos, lo que sea, de forma de cumplir con lo que propone APS. Entonces, el trabajo sería esto, de promover o participar en investigaciones de salud y gestionar y brindar información sobre medicamentos. Pero no cualquier cosa, no lo que a mí me guste o lo que a mí me inquiete, es como un equilibrio. Obviamente a mí me tiene que gustar lo que hago y sentirme cómoda y lo demás, pero también tiene que tener un fin, tiene que estar justificado en las necesidades de las personas de la comunidad esa que se atiende. ¿Sí? Si mi comunidad son los niños en tratamiento oncológico en el Pereira Rosell, bueno, esa es mi comunidad. Y yo voy a tener que, o debería, investigar y gestionar el conocimiento en relación a las necesidades de esa comunidad. ¿Sí? O si tengo una farmacia en un medio rural, esa comunidad va a tener obviamente otras necesidades distintas. Y bueno, y ahí es que el desafío pasa por eso, identificar qué necesita la comunidad y en base a eso trabajar en estudiar y en gestionar el conocimiento. Es que esta dimensión, ¿no? Me hace pensar en el ejemplo del paracetamol. Sí, claro. En realidad, tú dijiste que los ejemplos atravesaban diferentes dimensiones, ¿no? Y claramente cuando lo empezaste a comentar, yo dije, bueno, esto va a ser referencia a investigación.
Y bueno, después concluimos lo que planteaba Vanessa que hablaba de la gestión de farmacia, ¿no? Pero acá es claro que este ejemplo, ¿no? Aborda esta dimensión. claramente. La consulta por dolor es la consulta de la consulta más frecuente en el primer nivel de atención. Entonces, en realidad tenemos eso. La consulta más frecuente en el en el primer nivel de atención es el dolor. La gran mayoría es lumbalgia. Tenemos, tenemos el arsenal, digamos, o el pool de medicación. Bueno, ¿lo estamos usando bien? ¿Cómo estamos cuidando la salud de una gran cantidad de personas? ¿Sí? ¿La estamos cuidando con las indicaciones y las dispensaciones que estamos haciendo de medicación? ¿Qué otros recursos tiene la institución para abordar esa problemática planteada? Sí, también está bueno esto que por eso yo traje el ejemplo del estudio del paracetamol, porque es bueno poder ver otras dimensiones. Perdonen que sea reiterativa con la palabra, pero me gusta esta idea de cómo son como varias cosas que confluyen, digamos, varios aspectos que confluyen, que otras dimensiones yo toco cuando trabajo en algo. Porque cuando yo trabajo, me pongo a investigar el paracetamol, el uso crónico del paracetamol, parte de eso, pero en realidad después voy a afectar, porque se revisa, ahora después les cuento, pero se revisaron las condiciones de prescripción, se modificaron, se evaluaron después, entonces en realidad termina afectando, se supone o es esperable que positivamente, digamos, ¿no? Porque lo que se quiere es mejorar eso, termina afectando otras cosas. Entonces, está bueno, es necesario no ser como aprender a ser abiertos, o sea, no ser cerrados en que yo trabajo en esto y estoy haciendo esto y no tiene nada que ver con la gestión, o no tiene nada que ver con no sé qué. No, en realidad sí tiene que ver y de alguna manera u otra va a afectar, porque se supone que estamos trabajando para un servicio de farmacia integral, entonces, y tengo que cuidar cómo va a afectar eso. Poder preverlo, poder ordenarlo y lo demás. Acá también aplica el uso el estudio del paracetamol, que ahora lo pongo, pero antes de eso, otro medicamento ampliamente usado, el omeprazol. Este es un trabajo de una colega de Florida. Ella en realidad lo que tenía como muy parecida a la inquietud que yo les contaba que teníamos en la RAP del paracetamol, ella lo tenía en el omeprazol, ¿sí? Estaba primero o segundo en el ranking de medicamentos dispensados, también integraba los primeros puestos de gasto en dinero, y lo mismo, ¿no? Bueno, si lo usamos bien, bien, y si lo usamos mal, hay un montón de gente afectada y además un montón de dinero, o un porcentaje importante del dinero del que dispongo, que se va en algo que además está afectando la salud de las personas. Entonces, ella hizo el estudio y en realidad concluye que se usa mal, bueno, que se usa mucho ya sabía porque partió de esos datos, y que además no había, los médicos, lo hizo en la RAP de Florida, no disponían de protocolos o guías clínicas, que no disponían ellos, la institución no había puesto a disposición de ellos, o sea, como que era como cada uno lo usaba más o menos como le parecía, así como lo estoy diciendo, ¿no? Esta cosa como muy banalizado el uso del omeprazol, ¿sí? Poco cuestionado si correspondía o no correspondía, si hace 3 años que tomo omeprazol, si está bien, si está mal, la cronificación en el uso que se da mucho con el omeprazol. Entonces, bueno, ella se propuso estos objetivos y se propuso trabajar tanto a nivel con el equipo médico como también trabajar con los usuarios. Otro ejemplo de por qué, de cómo ella se pone a trabajar en esto y evidentemente si las modificaciones que surgieran de este estudio iban a afectar a los usuarios, ¿sí? Porque si se incluían nuevas pautas de prescripción o si de alguna manera se restringía el acceso para mejorar el uso, los usuarios iban a ver afectados, porque hace 3 años que me está dando el omeprazol sin cuestionármelo y ahora me estás diciendo que me hace mal, que no me lo querés dar, que gastás mucha plata. El usuario tiene derecho a recibir esa información, ¿sí? De por qué estás haciendo y de qué le estás proponiendo a cambio. Entonces ella, no les cuento todo el estudio porque es largo, pero bueno, en realidad
trabajó con el equipo médico, no elaboraron guías, pero sí de las existentes y de las vigentes en ese momento, seleccionaron las que entendía, las que el equipo médico entendió que eran las pertinentes para el tipo de población que atendía, un primer nivel de atención, y lograron bajar de forma muy significativa, en poco tiempo, el consumo, la dispensación de omeprazol. Y una cosa que acá no está, pero es importante, no se corrió a otro medicamento, por ejemplo a la famotina, que era el otro que tenía, que no son lo mismo omeprazol y famotina, pero bueno, en esto de la prescripción, o de, bueno, si no hay omeprazol te doy famotina, no son para lo mismo, no son lo mismo, pero podía haber sucedido y no sucedió, porque también lo trabajó. Eso es en la tabla que está a la derecha. A la izquierda, lo que está es el folleto, que bueno, no se lee, pero no importa, pero que se entregaba a los usuarios durante, no me acuerdo si fue un mes o 2 meses, se entregaba este folleto a los usuarios que habían llevado o que llevaban omeprazol. Una cosa interesante del folleto es que lo hizo junto a la trabajadora social del centro de salud, ¿sí? Por esto de el lenguaje, el diseño, qué cosas decir que le importen a las personas y cómo decirlas. ¿Tá? Entonces, nada, ella hizo como un trabajo ahí que convocó a varios integrantes del equipo de salud. Estuvo muy bueno. El paracetamol de vuelta, por lo que ya hablamos. Desempeño profesional. Bueno, esta que es como, en realidad que es otra dimensión, pero que esto claramente también es nosotros siendo profesionales en todas las demás dimensiones, ¿no? Aplicando políticas públicas, pensando en cómo organizamos y gestionamos nuestro servicio de salud, o cómo participamos de esa organización y esa gestión. Nosotros trabajando con las personas, las familias y la comunidad, pensando servicios farmacéuticos dentro de la farmacia, pero también fuera de la farmacia, desde los servicios más tradicionales como la dispensación hasta participar de grupos terapéuticos o tantos otros ejemplos. Y bueno, es esto de poder siempre en todos esos tareas que nos propongamos o que tengamos que hacer, cumplir con nuestro desempeño profesional, que es cumplir con la legislación vigente, que incluye los aspectos éticos y bioéticos. Esto es sumamente importante. La responsabilidad legal que nosotros tenemos sobre cuando gestionamos, más allá del grado de responsabilidad, seamos el DT o no seamos el DT de la farmacia, pero la responsabilidad legal que tenemos. Promover la educación permanente nuestra, por supuesto, o sea, ocuparnos de nuestra educación permanente y del resto del equipo con el que trabajamos, y promover el desarrollo profesional continuo, que es trabajar sobre la educación permanente. Esto es un trabajo que sostuvimos un tiempo, que se nos cortó con la pandemia, como tantas cosas, que es un espacio de formación médica que teníamos en el centro de salud. Y ahí está el omeprazol de vuelta, pero esto fue en la RAP metropolitana. Lo del omeprazol, lo otro era en Florida. Teníamos un plan de trabajo que lo hacíamos semestral, que decíamos, bueno, también respondiendo a las inquietudes y las necesidades de esta comunidad. En realidad, ahí trabajábamos con las inquietudes y necesidades que transmitía el colectivo médico. Los médicos decían, bueno, me siento inseguro cuando todos los pacientes vienen y piden y yo no sé cómo controlarlo o cómo decir que no, no sé cómo. Entonces ahí armamos un plan de trabajo y trabajamos sobre adulto mayor, por ejemplo, polifarmacia en el adulto mayor, interacciones, y teníamos un plan de trabajo, y a los 6 meses volvíamos como a revisar eso y ver, se retomaba algún tema que había quedado como pendiente, ser un poco más profundo, o aparecían nuevas cosas. Hacíamos, no eran clases, eran más tipo taller. Alguien preparaba un tema, en general, si era de medicamentos, obviamente estaba yo, y íbamos como revisando y aprendiendo ahí.
Bueno, y acá está el ejemplo del paracetamol, que es esto que un poco ya como que fui hablando, pero es, bueno, ¿cómo usamos el paracetamol? Nos preocupaba el consumo y la percepción de no efectividad y de mal uso, de uso irracional. Empezamos a ver que era una preocupación compartida con entre todos los químicos farmacéuticos de las distintas farmacias y también con otros integrantes del equipo de salud. Entonces nos proponemos hacer un estudio para poder verificar o no, o ver qué encontrábamos en relación al uso, o a la indicación y al uso, y en base a los resultados se propusieron modificaciones. En realidad el equipo que hizo la auditoría de las historias clínicas le propuso modificaciones al Comité de Farmacia Terapéutica. Esas modificaciones se aceptaron. En realidad lo que se hizo fue, eh, había muchas indicaciones de 1 o 2 comprimidos por día, lo que es 500 miligramos o 1 gramo por día de forma crónica, que en realidad eso es para tratamiento del dolor crónico no oncológico, es dosis subterapéutica. Entonces, ahí lo que entendíamos, lo que concluimos es que se lo daban al paciente, al usuario, para que tuviera por las dudas. La cuestión es que esta indicación de forma crónica hacía que el paciente tuviera paracetamol en su casa muchísimo, porque no solo llevaba un mes, como estaba en una pauta de crónico, lo llevaba todos los meses, llevaba, por ejemplo, 60 comprimidos por mes. Que en general no llegaba a usar, y como iba a la farmacia todos los meses a buscar el resto de su medicación crónica, también le entregábamos el paracetamol y se lo llevaba. 1, 2 y 3 comprimidos por día. Entonces lo que se propuso es sacar eso y que el mínimo a indicar sea de 2 gramos por día, o sea, de 4 comprimidos, que es la dosis mínima terapéutica en el tratamiento del dolor crónico no oncológico. Y bueno, ese, por ejemplo, después aumentar el tope de agudo, por el cual se podía indicar para que el paciente, si la indicación para el uso del paracetamol era de forma ocasional, bueno, el médico se lo pudiera indicar para que tuviera cuando necesitara. Eh, entonces, eso afectó, esto que yo decía ahí más temprano, esto fue bien un estudio de investigación, pero las decisiones que se tomaron a punto de partida de las conclusiones del estudio afectan directamente la disponibilidad del medicamento. Después hubo que ocuparse, por supuesto, de la difusión de estos cambios y de la explicación de por qué. Eso fue una parte como bastante interesante, porque eh, pasa con medicamentos como el paracetamol, como el omeprazol, que no le hacen mal a nadie, porque nos podemos ocupar mucho de otros medicamentos capaz, pero de estas que tienen como este manto de que no hacen mal. Y bueno, nada, y obviamente mal usados pueden hacer mal, además de ser un gasto innecesario. Entonces también hubo que trabajar mucho en eso, en cómo, en por qué se había hecho este estudio, en cuáles habían sido los resultados y por qué se proponían las modificaciones que se proponían. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿No? ¿Qué les parece? ¿O qué se imaginan? O como no trabajan, la mayoría no trabaja en farmacia, capaz que les es difícil o les es lejano los ejemplos o entenderme los ejemplos. Yo me imagino la etapa difícil de comunicarle al paciente el por qué no se lo vas a dar. Porque yo me imagino nosotros cuando, o sea, tratás de modificar algo y es todo como, ¿por qué no me lo vas a dar? Es como, todo esto y como ajustar las dosis y eso, debe haber estado complicado. Sí.
¿Y ahí qué podría hacerse? ¿Qué les Y parece? en realidad sería ideal, ¿no? Que la persona que tuviera la duda pudiera eh, evacuarla directamente con con el químico, ¿tá? Porque una cosa es lo que le puede decir un auxiliar de farmacia, por más de que de la forma que se lo diga, para la persona sigue siendo un auxiliar de farmacia y sigue siendo el malo que no se lo querés dar. Entonces siempre va como, quiere ir más allá. Entonces, pero claro, el químico no, como que a veces no puede atender todos los 200, 300 números que llevan paracetamol por día y se les complica. Pero sería también una forma como de difundir, o el folleto del omeprazol, o sea, no llegué a verlo, pero me parece que hubiese sido, que estaría muy bueno hacer algo así que la gente entienda y que vea que en realidad no es por maldad o por capricho, sino es por cuidarlos a ellos. Me imagino que en ese caso particular, ¿no? Del paracetamol, em, me imaginaría como teniendo como mucha información ahí a mano para entregarle a los pacientes, pero más que decirle que no al paciente, que creo que ni siquiera lo podés hacer, supongo, ¿no? Porque si tiene la prescripción, como que, chau, se lo tenés que dar. Como que más que decirle que no al paciente, em, trataría de trabajar con el cuerpo médico, ¿no? En qué situaciones sí prescribir y en qué situaciones no, y que ahorras esa situación de pelearte o de querer educar en el momento de entregarle al paciente y tratar de educarlo en ese momento y explicarle por qué no se lo querrías dar, cuando en realidad por otro lado estás obligado y el paciente te pelea que lo quiere porque el médico se lo prescribió. Entonces me parece que tenés que ir un poco más atrás y ir al origen, que es tipo el médico generando una prescripción incorrecta, y bueno, tratar de educar más que nada al cuerpo médico. Mi opinión. Estoy de acuerdo con lo que decís y ahora les voy a contar el final de la historia, Bien, porque en realidad no está en la presentación, porque no tengo como mucha forma de expresarla y porque además es muy, muy nueva. O sea, esta es de ahora, de la semana pasada, y yo ya tenía hecha la presentación, pero en realidad em, hay una idea que me parece que está buena como trabajar en nuestra formación, que es que nosotros que una cosa, la intervención y el trabajo con el cuerpo médico no quita la intervención y el trabajo que nosotros podemos hacer con los usuarios. Son complementarios. Nosotros tenemos, y sobre todo en la institucional, en las farmacias de segunda categoría, que es la dispensación de la medicación es solo contra receta del médico, ¿sí? Así estemos dispensando un medicamento catalogado por el Ministerio de Salud Pública como de venta libre, digamos, ¿no? O sea, que nosotros que el usuario podría acceder sin necesidad de tener una receta médica. Pero, eh, no sé si Vanessa, si es esto exacto lo que quisiste decir, pero me parece que está bueno como para mencionar esto. Son complementarias. No todas nuestras acciones tienen que ser siempre a través del cuerpo médico. Porque nosotros podemos tener una llegada directa al usuario para trabajar sobre el uso racional del medicamento. Incluso cuando hay una prescripción de por medio. Porque aparte en la farmacia de segunda categoría siempre va a haber una prescripción de por medio porque es como el usuario accede al medicamento. En ACE, porque si no tiene receta no se lo damos, en todo el sistema. Y en las mutualistas lo mismo, porque además se paga por un ticket por orden, por prescripción. Entonces, que en nuestra cabeza que una acción no quite la otra. Tampoco, por supuesto, es prescindible el trabajo con el equipo médico, ¿sí? Pero no es solo, porque también eso es algo en lo que, en mi experiencia, nos queda como, y voy a ser un poco autocrítica, o tratar de ser autocrítica, nos queda también cómodo, digamos, a los químicos decir que como que la culpa es del médico, que prescribe mal o que no sé qué.
Y puede ser, y quizás sea, y está bien, pero también los químicos farmacéuticos, dentro de nuestras potestades y posibilidades legales y dentro de nuestra formación, tenemos cosas para hacer en pro del uso racional del medicamento y el cuidado de la salud de las personas. Entonces esto, pensar, después lo difícil es buscar las formas, ¿no? Yo estoy hablando acá, sentada acá, que es fácil, pero es como buscar las estrategias de que nuestras acciones y nuestra llegada directa a los usuarios complementen lo que el trabajo del médico. Entonces, por eso te dije sí y no. Estoy de acuerdo, obviamente, y ahora cuando cuente el final de la historia vas a ver que tenés razón, pero que hubiera sido necesario más trabajo con el médico, pero también hubiera sido necesario, como decían antes, más trabajo con los usuarios, de parte de los químicos farmacéuticos o de la farmacia. Una cosa que nos pasa también es que somos pocos, no solo porque las instituciones de salud no contraten químicos, sino porque aunque quisiéramos, somos pocos en número, digamos, no hay suficiente. Si quisiéramos ser 3 por farmacia, no hay cantidad de profesionales para ocupar tantos cargos. Entonces tampoco es tan sencillo. Bueno, el final de la historia es que, ¿se acuerdan que les dije que, como un ejemplo de la falla en la comunicación y quizás la falta de trabajo con el cuerpo médico? ¿Se acuerdan que le dije que el mínimo a indicar iba a pasar, o pasó a ser 4? Entonces, para indicar de forma crónica había que indicar por lo menos, como mínimo 4. Porque se vio que todas las indicaciones de 1, 2 y 3 eran como para que el paciente tuviera. Entonces se llevaba una cantidad de 60, 90 por mes, y en realidad no era que los usaba de verdad, sino que los tenía por las dudas, y así las personas acumulaban y acumulaban y acumulaban. ¿Qué pasó? El médico, en vez de poner 1 o 2, puso 4 en la pauta de crónico. Entonces ahora no se llevaban 30 o 60, se llevaban todos los meses 120 comprimidos de paracetamol. ¿Qué pasó? La dispensación se fue a las nubes, el gasto en paracetamol se fue a las nubes, o sea, todo esto de garantizar la disponibilidad, todo salió mal, no porque hicimos el estudio, los resultados estaban, fuimos capaces de revisarlo y de darnos cuenta a tiempo, o sea, todo salió mal en el sentido de que no salió según lo planificado. Pero sí, el aprendizaje es, como decían ustedes, el trabajo con el cuerpo médico, ser más claros en la justificación y en la explicación de por qué de los cambios. La RAP tiene una dificultad que es la dispersión geográfica, que hay médicos o sea, dispensados a lo largo y ancho de toda la zona metropolitana, entonces eso dificulta la comunicación porque es muy difícil llegar a todos de forma pareja, con la misma información, y asegurarnos de que todos comprendieron lo que queremos decir, y a su vez que todos tengan oportunidad de retrucar, ¿no? De cuestionar, de preguntar, nada, de volver algún comentario. Eso es más difícil todavía. Entonces, nada, hubo que volver para atrás la decisión, pero no solo no se volvió para atrás así nomás, sino que ahora sí se armó una comunicación que intenta ser mejor que la anterior. Se están haciendo desde el año pasado talleres sobre el uso racional de los medicamentos en el tratamiento del dolor crónico no oncológico. Vamos por centro de salud, hay una agenda que vamos por centro de salud dando el taller sobre el uso racional. Es un trabajo obviamente más a largo plazo, o mediano por lo menos, más complejo porque implica un montón desde la logística de cómo trasladarnos hasta coordinar la reunión con los médicos, el taller. O sea, no alcanzaba solo con tomar una decisión de cambiar una pauta de prescripción. Ese es el final de la historia. El final no, el segundo capítulo.
¿Más preguntas o comentarios? O de otras materias o bueno, de la experiencia que tengan, se pueden y como imaginar o visualizar esto, no solo lo que hablamos hoy, sino lo que hemos como venido hablando, porque hoy terminamos esto de como eh, las bases, digamos, o los principios de un servicio farmacéutico basado en APS. Todo esto que estuvimos viendo, ¿no? Que es como la parte como más teórica, a veces es como la más ardua y también más como que resulta un poco más lejana. Pero ¿les parece que se han ido pudiendo como configurar un, un mapa, digamos, de trabajo, por dónde va la propuesta? ¿O les suena como muy alejado o muy teórico o no sé, o muy entreverado? A mí lo que me viene pasando clase tras clase es que, por ejemplo, en la primera clase me parecía como que aplicar APS, no, estaba a años luz de cualquier servicio y que iba a ser imposible porque era como exigir o como necesitar todo y que todo saliera bien, tener recursos, es como que pienso como que, que el servicio de farmacia tradicional em, es como que, por supuesto que no hace foco en el paciente, bueno, en general no hace foco en el paciente, pero como que tiene todo armado de forma de que todo siempre salga de la misma manera, ¿no? Sin embargo, en la APS vos tenés que pensar en cada paciente. Entonces como que tenés para un paciente una forma, para otro paciente otro, y como que te adecuás a cada paciente, y eso hace que tengas mil formas de trabajar como pacientes tengan. Entonces eso me parecía como que era no sé, imposible. O sea, hacerlo bien, pensar en cada paciente, tener los recursos para hacerlo, eh, que el hospital te apoye y te dé lo que necesites para hacerlo, tipo, no, esto es Uruguay, no, no. Y sin embargo, a medida que van pasando las clases, como que lo puedo ir aterrizando que, bueno, capaz que no es todo el funcionamiento de tu farmacia o del hospital en sí, sino como que, bueno, puedes ir así, enfocándote en determinadas cosas y aplicarlo a eso, y después enfocarte en otra cosa y aplicarlo a eso, y entonces, por ese lado es como que veo, bueno, capaz que no es tan loco, ¿no? Está bueno hacer el esfuerzo y enfocarte en algo puntual y aplicar todo lo que puedas ahí, y después enfocarte en otra cosa y así ir abarcando de a poco, ¿no? Pero al principio me parecía como, tipo, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo gestiono una farmacia para fulano y otra farmacia para mengano? Y pensando en cada uno, era como, no sé, como loco. Y ahora, bueno, está. A medida que van pasando las clases, como que voy aterrizando mejor el concepto, creo, y me voy calmando. El año pasado un colega decía, todo me dijo así. Yo hice esta misma pregunta porque está bueno como ahora que vamos a cambiar de módulo, pensar estas cosas, que ustedes traigan estas cosas. Decía, todo muy lindo, pero a mí jamás nunca me pasó todo esto que vos me estás diciendo. A él decía él como usuario, ¿no? Nunca fui a ningún lugar y mi madre o mi abuela, no me acuerdo qué dijo, como diciendo, no, mis experiencias, por eso yo insisto pila en la experiencia, que no es lo mismo ser usuario que profesional de la salud, pero, o sea, no es el mismo rol, pero en esto de la experiencia vale. Todo lindo, todo precioso, pero a mí nunca me pasó. A mí lo que me pasa es que lo veo como un desafío así muy, muy importante, no tanto como desde la formación de nosotros, capaz que porque yo estoy recién como llegando a esta etapa de la farmacia hospitalaria, ¿no? Sino que lo veo como un desafío hacia la afuera, o sea, hacia el rol que tiene el químico farmacéutico en la sociedad, desde los otros profesionales de la salud, o sea, cómo nos van a ver, con qué ojos nos van a ver cuando hagamos ese tipo de planteamientos, ¿no? O desde el rol del usuario también. Es como quebrar un rol, ¿no? Tradicional, digamos.
Sí, está bueno eso que decís. Sí. Pero bueno, serán como de pequeñas acciones, ¿no? Planes de acción que son como granitos de arena que van construyendo esa nueva visión. Hay una cosa, es mi experiencia, pero es como, por supuesto que sin ser soberbia en lo que uno hace, ¿no? Ser, o esto, soberbia. No hay que pedir permiso para hacer lo que nosotros sabemos que tenemos que hacer, que somos capaces de hacer como profesionales. Lo digo capaz que he dicho así, no sé si está grabando. No, pero esta cosa de no pedir permiso me refiero a, porque pasa esto que vos estás diciendo, que nuestro lugar no es, en estos espacios que hemos estado hablando, no está validado, no está ni siquiera muchas veces en el imaginario, y entonces si vamos a avanzar a expensas de que otros nos habiliten, o de otras profesiones nos habiliten, no vamos a avanzar. Y nosotros sabemos que podemos hacer, que ese es nuestro aporte diferencial y complementario al equipo de salud, ¿sí? Porque nosotros somos capaces, no somos ningunos iluminados, somos capaces porque lo estudiamos, así como el nefrólogo estudió el riñón. O sea, son cosas como absolutamente racionales y comprobables además. Somos capaces porque nos formamos para ver y analizar aspectos del uso del medicamento o aspectos de la salud, del cuidado de la salud de las personas que otras profesiones no. Así como nosotros no podemos sustituir un enfermero, ¿no? O un licenciado, o un nutricionista, o una partera, un médico. Entonces, es esto como de poder, esto que vos decías, con pequeñas acciones, remarco lo de sin pedir permiso, sin pedir estar habilitado. En realidad, el espacio se construye con acciones en donde el resultado de esas acciones sean cosas, productos valorables por el equipo de salud. Y acá es re importante esto de poder leer qué necesita la comunidad de usuarios o la comunidad del equipo de salud. Porque si yo voy caprichosamente a querer ofrecer un producto, un trabajo, una acción, porque a mí me hace sentir grata, ¿no? O porque en otro lugar dio resultado, pero si no es lo que la comunidad en la que yo trabajo necesita, no va a tener valor para esa comunidad. En cambio, si yo soy capaz de leer qué necesita esa comunidad, posiblemente pueda desarrollar una acción que redunde en beneficios en el cuidado de la salud de esa población. O que los médicos trabajen de forma más segura, más cómoda. Y bueno, y por ahí como que vamos validando nuestro espacio. Por eso digo sin pedir permiso. Es una forma un poco, este, eh, lo uso como ejemplo, pero por supuesto que uno siempre acuerda y propone y espera que el otro lo habilite y haga acuerdos, digamos, de trabajo. Pero sí, como que va por ahí. Sí, esto de las pequeñas acciones es como así. Verónica Iglesias, que es mi jefa, digamos, en la RAP, siempre dice que cuando ella entró a la RAP, cuando fue al primer centro de salud, dijeron, ¿para qué queremos un químico acá? Nosotros acá trabajamos re bien solo, no necesitamos nada, no sé qué. Y en realidad, años después, cuando ella se fue porque pasó a otro cargo, digamos, en realidad no querían que se fuera. Y ahora en la RAP por lo menos hay muchas farmacias, pero no se concibe que no haya un químico en la farmacia. Nada, y eso es un logro de esto de las pequeñas acciones. A mí me parecen súper interesantes los temas que venimos tratando, pero a mí a veces me cuesta como visualizar cuál es la instancia que tendríamos nosotros para intervenir y poder formar un equipo interdisciplinario y decir, bueno, nosotros detectamos esto, esto y esto, como que no logro visualizar eso, o sea, vos decís que tuviste su equipo de trabajo y demás, pero
como que no he escuchado a otras personas trabajando en farmacia o en la industria que hayan tenido esta oportunidad, ¿no? Poder intercambiar con un médico o con otros profesionales de la salud para tener una instancia para justamente tener el foco en el paciente, ¿no? Un ejemplo tonto, o sea, el otro día le pasó a una compañera de trabajo que el marido se quebró, le mandaron anticoagulantes. El médico fue a la farmacia y lo que le habían recetado era un anticoagulante inyectable y él no quería tomar eso, o sea, no quería inyectable. No quiere inyectarse. Entonces la farmacéutica le dijo, bueno, pero hay comprimidos también, o sea, hay cápsulas. Entonces fue de vuelta al médico y le dijo, hay este otro fármaco, y él dijo, "Ah, pero yo no lo conozco". O sea, cero foco en el paciente, Así, ¿no? exacto. Este, y aún así no le quiso cambiar la receta y bueno, tuvo que inyectarse el anticoagulante. Por eso yo como que me cuesta un poco a veces visualizar en qué momento podríamos nosotros realmente Bueno, ahí. y a ver, vamos a usar esto como ejemplo. Ahí que, más allá de ¿qué podría haber hecho? Aparte, en APS son importantes todos los actores. Los usuarios también tienen responsabilidad, digamos, en el cuidado de su salud. ¿Tá? La APS lo que pretende lo que propone es empoderar al paciente para que, o a las personas, para que puedan reclamar por el goce de sus derechos. Entonces, que, si quieren, podemos hacer ese ejercicio, pensar qué podría haber hecho tu compañera y su esposo como usuarios, qué podría haber hecho la farmacéutica y qué podría haber hecho el médico, digamos, o sea, es como, eso es, vos si me cuesta visualizar, bueno, en realidad lo que tenemos que ser capaces de visualizar es eso, qué podrían haber qué se podría haber hecho en Ujú. ese caso, Y porque la farmacia facilitarle la información del otro fármaco, en todo caso al médico que desconocía él mismo. Y el médico, no sé, asesorarse un poco más en el resto de los fármacos del mercado, ¿no? y suponete que el médico ese no quisiera, ¿qué puede hacer? Ese mismo mes. Suponete que diga, no, no me interesa formarme, igual que puede hacer. A buscar otro profesional que te Claro, prescriba. exacto. Pero creo que nosotros también, creo que es una cultura uruguaya que no somos mucho de quejarnos. E incluso ves el tema de farmacovigilancia, no recibís tantos reclamos. Ujú. O es como que creo que es algo nuestro. En otros países no es tan así. Yo Sí. creo Entonces, que como, ahí está el tema del rol del médico, me parece. El modelo del médico que siempre fue el que dictamina lo que el paciente tiene que hacer, ¿no? O sea, mm, como unidireccionalmente desde el médico hacia el paciente. Y el paciente es como que lo hace, o si no lo hace, es como en secreto, ¿no? En secreto no hago lo que el médico dice, no le digas a nadie. Bueno, ¿y qué podría haber hecho tu compañía de trabajo y el esposo como usuarios? si yo me hubiera cambiado de médico, hubiera ido a otro lado y está, que me recetaran otra cosa. Ujú. Pero bueno, Una queja. Ujú. también. Sí, eso. O sea, todo eso junto o alguna de esas acciones en total o parcialmente cumplida hubieran, o en un futuro van a dar otro resultado distinto, digamos. Pienso, Porque, no, que me imagino la situación que contó Mercedes y es como, me parece que es como la situación típica, ¿no? Del médico mega empoderado, el paciente muy sumiso y respetando mucho lo que el médico dice, y el químico siempre en un rol como de menos, ¿no? Como de sentirse menos, de no tener fuerza, bueno, es lo que dice el médico, ¿no? Como corriéndose un poquito. ¿No? ujú, Es como que lo que contó Mercedes es como la foto de siempre que uno se imagina, ¿no? ujú, Que es difícil también hacer que los tres actores ocupen su lugar, ¿no? El ujú, paciente también, o sea, no solo el químico y claro, el médico, sino que el paciente. ujú, sí.
Sí, esto es, el trabajo con los pacientes hay como un trabajo enorme para hacer, ¿no? Yo siempre le digo a los pacientes, cuando vienen, los pacientes también vienen, ¿no? No, porque yo no quiero molestar, porque yo no quiero perjudicar a nadie, porque yo, no sé. Entonces está siempre, no, usted tiene que llamar y tiene que reclamar y hay buenas formas de decir las cosas y, o sea, por ejemplo, con lo del correo, está, tenemos muchísimos pacientes en el correo, la RAP tiene muchísimos, en Piedras Blancas, en Madano Repeto, donde yo trabajo, tenemos 200. Hay otros centros de salud que tienen más. Igual para nosotros es un número importante, pero nos ha pasado muy esporádicamente que los paquetes no llegan de forma oportuna. Y el paciente demora 20 días en llamar. Nosotros no tenemos implementado, es una falla, pero no lo hemos podido resolver, de asegurarnos que el paquete llegue al usuario. También es verdad que en realidad casi siempre llega, digamos, o sea, esto que les estoy contando, no sé, en estos desde el COVID que lo implementamos, que debemos ir 3 años, nos ha pasado ni 5 veces. O sea, es muy, muy bajito, pero no importa, porque para esa persona es importante. Y justo la otra semana me pasó con una usuaria. Demoró 20 días en llamar a reclamar qué había pasado. Y ni siquiera llamaba con ánimos de reclamo. Llamaba toda temerosa a preguntar si era posible, qué había pasado con su paquete, que no sé qué, con su paquete de medicación. Y bueno, rastreé, porque hay una forma de rastrear, verifiqué que efectivamente nunca había llegado. Nada, resolví puntualmente y además hablé con la usuaria y le dije, no, pero usted pasaron 5 días y no recibió la medicación, o 3, 4 días, llama para acá, pregunta, ¿no? ¿Por qué esperó 20 días? No, bueno, por esto, ¿no? Pues no quería molestar, no quería esto. Bueno, no, señora, pero usted tiene derecho a recibir la medicación, nosotros nos comprometimos. Entonces es como este ejercicio de ser una y otra vez explícitos en los derechos y nada, lo que el usuario tiene derecho a reclamar y a posicionarse en su rol. Y está. Yo iba a decir algo de esto del rol nuestro. De la comunicación. En el último módulo, que es cuando hablamos como del el químico farmacéutico y los cambios, creo que se llama una cosa así porque le hemos cambiado de nombre varias veces, pero es esto de nosotros profesionales parados frente a este cambio, ¿no? Cómo nosotros nos vemos y qué tenemos que cambiar. Ahí hablamos un poco de la comunicación. Una cosa súper importante, en realidad en la vida en general, pero es cómo decimos las cosas. Y ahí está como la llave de que nos abran los espacios o no nos abran los espacios. Nos pasa a nosotros también cuando viene un médico todo prepotente a decirnos no sé qué, uno baja cortina. Cuando viene un médico con buenos modales, de buena forma, a plantearnos por qué no hay en la farmacia o en el Bademec un tal o cual medicamento, bueno, uno accede a la charla, pero es una cosa como humana, digamos, ¿no? Entonces, y una de las cosas que los químicos no tenemos de formación, por lo menos, después habrá distintas realidades personales, dependiendo cómo es como la idiosincrasia de cada uno, las experiencias de vida, no sabemos comunicarnos. Por eso con Cecilia en las tareas y en los parciales también, una de las cosas en las que valoramos, que evaluamos, es cómo nos comunicamos, ¿sí? Cómo hablamos. Son todas tareas escritas, pero cómo nos comunicamos. ¿Qué términos, qué palabras, cómo ordenamos las ideas, cómo presentamos una fundamentación de algo? Y eso es súper importante, y es la mitad. Nosotros podemos tener una idea clarísima y tener razón en lo que queremos cuestionar, decir, proponer, pero si no sabemos comunicarlo, no vamos a llegar a ningún lado. Esto es como en la vida general, como decía hace un rato, pero además pasa que no tenemos el lugar habilitado, como decía hoy Andrea. No tenemos validado el espacio. Entonces no nos van a escuchar solo porque seamos químicos. Como sí puede pasarle al médico, por ejemplo, en el rol del médico, que lo escuchan porque está, ¿no? O al licenciado. El licenciado también es una persona que tiene, el licenciado en enfermería, el nurse tiene, o la nurse tiene un rol repotente en los centros de salud, en los hospitales. ¿Ah? Otra característica del médico, pero tiene un rol re protagónico. Entonces hay como una validación ahí del rol ya de por sí, digamos. En nosotros no. No, nadie nos va a escuchar solo por el simple hecho de ser químicos. Entonces, nos guste, no nos guste, nos parezca injusto, no sé, no importa, digo, no hace la cuestión, no voy a ir con la bandera de la injusticia, ahí tengo que ir con, bueno, ideas ordenadas, fundamentadas,
y formas de hablar y de presentarme que hagan honor, por decirlo de alguna manera, a nuestra profesión y a lo que tenemos para decir. Entonces la comunicación es súper importante. Y lo otro que a veces pasa también es que esto es cosa de que no sos médica, ¿no? Que te estás metiendo y es como bien difícil, que no, yo no estoy queriendo, no soy médica, yo no sé diagnosticar, no sé prescribir, en otros países los químicos farmacéuticos algunas cosas prescriben, pero yo no, a mí no me enseñaron para eso, ni me formé tampoco, ni mi formación continua va por otros lados. Acá en Uruguay no sucede eso, entonces yo tampoco sé prescribir, digamos, ¿sí? La acción de prescripción. Entonces no intento de ninguna manera suplantar la función del médico, sí complementarla. Y ese límite es difícil, porque cuando vas a cuestionar una prescripción, no es fácil. Eso, no es fácil. Por esto mismo. Pero bueno, como que la mitad para mí está en cómo nos comunicamos. Bueno, sí, otra idea, es como adaptando estas dos ideas de un poco lo que traían ustedes, un poco lo que decía Vanessa al principio, que era como una cosa lejana no sé, imposible y dificilísima. Y otra cosa esto de las pequeñas acciones y no sé qué. En realidad, es esto poder mirar la comunidad a la que se va a atender, definir por dónde se quiere empezar y empezar. Y siempre los cambios van a empezar por cosas pequeñas, porque también nosotros no podemos empezar por transformar grandes cosas, porque también nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de pararnos frente al médico, frente al usuario. Entonces, no voy a ir hasta ayer era de una forma y voy a ir mañana a trabajar y voy a ser diosa del imperio del centro de salud. ¿No? O sea, voy a ir ganando terreno y seguridad propia y basándome en mis aprendizajes, porque me ocupé de formarme, y en mi experiencia. Entonces también los cambios, es verdad que a veces cuando uno empieza a plantear, por ejemplo, esto de APS, como además siempre se empieza por los conceptos, porque es importante saber cuáles son las bases fundamentales de esto, son cosas teóricas, un poco más, así se quiere, un poco grandes y lo demás, pero después en realidad, cuando lo bajamos a tierra, se traducen cosas bien concretas y sencillas, que después vamos pudiendo complejizar y ofrecer servicios farmacéuticos complejos. Pero al principio, cuando uno empieza a transitar este cambio, lo que ofrece son servicios farmacéuticos simples. No fáciles, digo, pero sí más simples en su configuración, digamos. Y nada, y así. Y después es el propio sistema y la propia comunidad la que te va exigiendo que estés, que des respuesta, que viene un médico a preguntarte una opinión, que te llaman para dar charlas. Nosotros damos charlas en los talleres de preparación para el parto, por ejemplo. Y nada, el uso de medicación en el embarazo y en la lactancia. Uso seguro de medicación en el embarazo y la lactancia. Ese es un espacio novedoso, absolutamente. Para nosotros, ¿no? O sea, para la RAP. Y desde el año pasado, me parece, quedamos en un centro de salud. Y ahora también, como le conté esto cuando tuve oportunidad, pero es como ese ejercicio que uno va aprendiendo a hacer. Vi que había talleres para embarazadas en Piedras Blancas y me acerqué a la médica, le dije lo que hacía sin pedir permiso. Dije, mira, yo hago esto en otro centro de salud. Si ustedes quieren, está. Y ayer me llamó la NERS para invitarme a la reunión para ir a hacer el taller. Es como eso. A eso me refería con sin Ahí pedir está como permiso. la construcción de lazos, ¿no? También, como Claro, sí. lo interpersonal, ¿no? De que te vayan conociendo y que estés ahí y la pertenencia al centro Sí, también. sí. Pero todo funciona así en los equipos de salud también.
Los equipos de salud en realidad son, mi experiencia es en eso, yo no conozco como otros equipos de trabajo. Ta. Quiero decir, no sé cómo son un equipo de arquitectos o de ingenieros o de, no sé, o de otras profesiones o otros trabajos. Pero en los equipos de salud se trabaja, bueno, se trabaja con la salud de las personas, entonces la parte humana y de vínculo humano es sumamente importante. Y la confianza es sumamente importante. Entonces, y juegan las dos cosas, juega la confianza que me pueden tener a mí, Ana Senatore, y después también la confianza que le tienen al rol. Que en realidad cada vez uno llega y dice soy el químico, soy la química, y cada vez uno percibe que el reconocimiento al rol es un poco mayor, digamos, ¿no? Nada, como que generación a generación tenemos que encargarnos de seguir haciendo honor a eso. Pero está. Sí, en base a la confianza y a los lazos de confianza, que no necesariamente son confianzas en la persona, sino en el rol y en la importancia de ese rol en el equipo de salud. Ahora el módulo que viene, vamos a seguir como afinando. Creo que yo lo decía en la primera clase, que es, ahora nos metemos como en la farmacia y vamos a hablar sobre la gestión y la organización, pero como una oportunidad para transformar la gestión y la organización como oportunidad para la transformación de un servicio farmacéutico basado en APS. Entonces, cómo todas esas decisiones que uno toma en relación a cómo gestiona y organiza un servicio de farmacia, en realidad tienen que ver con la oportunidad de cambio ahí, digamos, en estas cosas de, no, esto que vos decías, Mercedes, no puedo visualizarlo, o cuáles son las acciones que puedo hacer para ir cambiando y transitando ese cambio y lo demás. Si no tienen más comentarios, o si quieren, podemos ir como cerrando. Gracias por la charla. Interesante. La clase que viene, que es obligatoria, en realidad no tenemos clase teórica, digamos, que sería esto. Vamos a empezar a trabajar en el trabajo final de integración, que en realidad la propuesta es, vamos a formar subgrupos de trabajo y no, ustedes van a elegir, nosotros les vamos a dar algunos ejemplos, algunas opciones, porque lo que van a tener que hacer es desarrollar una intervención en un servicio farmacéutico. Estamos gestionando qué lugares podrían ser, y entonces la idea es que a lo largo de estas 14 semanas de curso, ustedes lo van elaborando teóricamente, y después hay 3 semanas, después que terminan las clases teóricas, ustedes tienen 3 semanas, perdón, son 11 semanas de teórico y 3 semanas más, donde ustedes van a ir a algún lugar a hacer a desarrollar la intervención que planificar. Así que es importante, por eso es obligatoria, porque en esto de poder visualizar todo esto que estamos hablando, es que se propone este trabajo práctico. La idea es que, por eso se llama trabajo final de integración o integrador, porque la idea es que donde ustedes puedan integrar lo más teórico y las bases fundamentales de la APS y los servicios farmacéuticos en acciones concretas, donde se trata la que viene, y por eso es obligatorio, y bueno, en realidad es importante por eso. Y después la otra, sí, ya empezamos el segundo módulo teórico, esto que yo les contaba de la organización y la gestión. Bien, ¿preguntas? O terminamos, si quieren.
¿Estamos? Nos vemos el próximo martes. Nos vemos el martes que viene. Nos vemos, Gracias. gracias, Chao, muchas Ana. gracias. Chao. Chao a ustedes.